Bueno, bien. Vamos a, justamente para lo que es el TP, dar esta herramienta que es cómo organizar el código cuando hay interfaces de usuario. Acá mencioné interfaces gráficas, de vuelta ya esta parte la salteamos, no es parte de la materia. En otro momento lo fue, ahora decidimos no darlo por una cuestión de que es un tema bastante complicado y que lleva trabajo y no nos parece que sume tanto para ustedes. Bueno, breve introducción, ¿qué es una interfaz de usuario? Hay dos definiciones de acá, una es de Linus Torvalds, una es de Jeff Raskin, que es un chango que es también muy conocido en el mundo de la programación. Linus Torvalds es el creador de Linux, por si no lo saben. Dice, en muchos casos la interfaz de usuario de un programa es la parte más importante para una empresa comercial. Si el programa funciona correctamente o no, parecería ser secundario. Esto lo dice casi como a modo de hate, o sea, dice como, che, ¿por qué se enfocan más en lo visual que en otra cosa? O en la forma de uso que otra cosa. Y el otro dice, en lo que respecta al cliente, la interfaz es el producto. O sea que, básicamente, lo que nosotros le damos al usuario para que use e interactúe es básicamente lo que va a terminar comprando. Lo pueden aplicar a un montón de cosas. Lo pueden aplicar a los Ponzi Bros, si quieren. Tipo, una cosa es lo que muestran, otra cosa es lo que es de verdad. Bueno, la interfaz es lo mismo. Yo no digo que no haya algo sustancial atrás, sino que la puerta de entrada al producto es eso. O sea, es la interfaz de, en este caso, el juego, o la interfaz del programa, o la interfaz de lo que sea. O sea, que la interfaz siempre es una parte crucial de lo que sea que estén implementando. Ya sea que es una librería, que sea algo lo más engorroso, lo más aburrido para implementar una interfaz, en el sentido de la interfaz de uso de una librería, o la interfaz de un juego que a priori uno esperaría que sea más divertida, más atrayente, más todo para vender el juego que uno está haciendo, ¿no? Entonces es importante. No solamente cómo se ve, sino cómo fluye el usarlo, ¿no? Eso es lo que más nos vamos a poner, en este caso, las pilas, porque no hay interfaz gráfica, o sea, no va a haber un cómo se ve demasiado grande, se van a ver tipo caracteres en la terminal. Sí nos va a importar que fluya bien. Bueno, acá menciona que es la frontera donde ocurren las interacciones entre los humanos y las máquinas, y es donde se acciona, digamos, con el sistema interactuando a través de esta interfaz de usuario. Bueno, da unos ejemplos. Por ejemplo, en la máquina de escribir es el teclado, en un electrodoméstico serán los botones que tiene, y en una interfaz de monitoreo de un auto es el panel de control que tienen ahí. O sea, cada uno será su interfaz de usuario distinta, ¿no? En el juego tendrá su interfaz de usuario, que es la que les pedimos. Bien. ¿Dónde aparecen las interfaces de usuario? Son las experiencias de uso que uno imagina. De hecho, es una carrera misma la experiencia de diseñador de UX o de UI. Tipo, es una carrera de por sí. Así que obviamente muchas veces van a estar asistidos por gente que sepa más de la experiencia de usuario de UI. A veces no, a veces tiene un criterio malo, pero muchas veces saben muchas cosas que está buena. Pero bueno, es una carrera aparte, o sea, no se tienen que ir de esta facultad siendo unos genios de la interfaz de usuario, porque no es algo que necesariamente se aprenda en la carrera, ¿no? Es algo muy de cada uno y de las experiencias propias. Bien, el diseño del sistema muchas veces es conducido por las interfaces de usuario, eso sí, o sea, muchas veces uno va a tener que codear por ahí algo más choto porque nos piden que la interfaz sea de una determinada manera, entonces esa interfaz nos condiciona y lamentablemente tenemos que adaptarnos a lo que dice la interfaz. Muchas veces es así, uno esperaría que a veces se hace primero lo de atrás y después se define una interfaz, y muchas veces es todo lo contrario, es tipo, se define la interfaz y después recién ahí se define cómo se va a implementar para que eso funcione. Así que bueno, nada, porque es lo que dice acá, o sea, lo que se promociona, lo que se vende es la interfaz, no se promociona cómo funciona atrás, tipo el backend, si usa listas enlazadas, no, le chupa un huevo todo eso a todo el mundo, ¿no? Básicamente. Bueno, interfaces gráficas, no me voy a meter mucho en interfaces gráficas. Desafíos, bueno. Esta parte sí, la parte de los desafíos de las interfaces gráficas, que acá de vuelta puede ser interfaces de usuario en general, no tienen que ser gráficas necesariamente, pero son atributos de calidad como la correctitud, tanto del modelo como de la interfaz, o sea, que la interfaz es una buena representación del modelo y en su justa medida. O sea, la interfaz no tiene que exponer todo el modelo, ni el modelo tiene que contemplar todo lo que va a ir en la interfaz. O sea, son cosas que se complementan, pero tienen que interactuar de una manera orgánica. Las dos cosas tienen que poder evolucionar por separado, tanto la interfaz como el modelo. ¿Esto qué nos permite que evolucionen por separado? ¿Y por qué nos interesa que estén separadas las responsabilidades? Porque se puede trabajar por separado. Entonces, yo puedo tener un modelo que lo avanzo por un lado, otro que avance por la interfaz. ¿Y qué pasa? Uno, si avanza con el modelo, me permite crear nueva jugabilidad, nuevos
nuevas partes del dominio, como seguir sumando jugabilidad a mi juego justamente, o sea, como aspectos a mi juego. Y lo otro lado puede avanzar en el sentido de, yo puedo tener una interfaz de usuario de consola, pero en un futuro quiero que se pueda jugar en una aplicación visual, ¿no? O en una aplicación de celular. Y yo quiero que el modelo me sirva tanto para la aplicación de celular como para la aplicación de consola, ¿no? ¿Se entiende? Entonces evolucionan de manera separada y hay una interfaz de por medio que te permita reutilizar las cosas. Se puede avanzar las dos por separado y lograr algo copado. Incluso eso, mantener múltiples interfaces al mismo tiempo, siendo que no cambia el juego, ¿no? Eso también está buenísimo. Es algo que se busca cuando se hace esto a nivel implementación. Es fácil de mantener, o sea, también si evolucionan por separado y son independientes, es fácil mantenerlas por separado. De hecho, puede haber un equipo que sea más, se lleve más con lo visual y otro equipo que se lleve más con lo que está por atrás. Entonces ahí aprovechás las fortalezas de cada uno trabaja por separado y lo mantienen por separado. Y después eso de la interoperabilidad que decía, que está bueno que el modelo sí sea único, pero que pueda interactuar con múltiples interfaces. Por ejemplo, Git. Git pueden usar la interfaz de consola, la interfaz de la aplicación que se bajan de Git, la interfaz de GitHub, y hay un montón de formas de interactuar con Git. No es la única la de consola. Está la de consola, que es la más básica, y hay un montón más. Y para atrás lo que está es el modelo de Git. No hay mucha vuelta. Medio así. Salud. Arre. Pero, bueno, lo que nos interesa es aprender cómo separar estas responsabilidades para que esté bien separado y esté todo desacoplado uno de otro. Bueno, vamos a lo que nos importa, que es lo que esperamos que sea útil para el TP. Es estos 3 modelos de arquitectura. Ustedes pueden elegir el que más les parezca conveniente, el que más les parezca fácil de entender o lo que sea. Son estos 3, MVC, MVP y MVM. Y si se fijan, bueno, acá no se van a fijar nada porque no se ve nada, pero hay como las distintas versiones de estos 3, más que nada, son como diagramas que muestran cómo son. Si se fijan, el usuario en el MVC, que se llama Model View Controller, siempre llevan el nombre de los componentes que los componen, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, tenemos el modelo por un lado, la vista por otro y el controlador. Y lo que hace es, el usuario interactúa con la vista notifica al controlador, el controlador actualiza el modelo y el modelo llega la data a la vista para que se actualice la vista y el chabón vea las novedades, ¿no? Vea el modelo actualizado. Vea la actualización en lo que sea que se hizo, en el juego o en cualquier cosa que esté haciendo. Después hay otro flavor de esto que es Model View Presenter, que el usuario interactúa con la vista, que notifica, o sea, que notifica al presentador. Hay un presentador ahora en vez de un controlador, que a su vez hace el update con el modelo. Esto es muy parecido al flujo de entrada del MVC, pero en este caso, en vez de que la vista obtenga los datos del modelo, el presentador obtiene los datos del modelo y le dice a la vista que se actualice. Es como una sutil diferencia. Ya vamos a ver las diferencias, un poco más de detalle. Después otro más que es Model View, View Model, o sea, el View Model es como un objeto por separado. Y esto lo que hace es como que habla de data bindings, que es como que arma eso necesitas una tecnología particular. No todos los lenguajes ni los frameworks que usen van a brindarles esta facilidad, pero es como que vos atás una acción o algo de la vista a un dato del modelo. Entonces hay una relación intrínseca que cuando algo se modifica se ve reflejado en el modelo directamente. Pero bueno, es como más difícil de encontrar porque necesitas un framework que te lo permita hacer o una librería que te lo permita hacer y no siempre contamos con eso. Bueno, vamos a presentar más que nada MVC y MVP, que son los que más posiblemente usen o implementen. Como dije, son 3 separaciones. Tenemos el modelo, que contiene el estado y la lógica de negocio. Esto es básicamente cómo funciona el juego. Cómo es el código ese de las batallas. Si tipo, tengo más monstruos que el otro, voy a ganar la batalla, o tengo menos, o qué hechizos están en juego en este momento. Como el estado del juego y todo lo que es interacción entre las cartas y todo. Después está la vista, que es la parte de cómo se presenta esa información al usuario, ¿no? Que en este caso será por consola. Por consola le muestro en terminal, le muestro tipo, che, acá está,
Y esta es la información del tablero, la información del jugador y todo. Tipo, che, es el turno de tal jugador, che, este es el tablero, lo que sea. Y obviamente las opciones que tiene para realizar. Y el controlador es como un intermediario entre los dos, que es el que interpreta las acciones que entra el usuario y las traduce a actualizaciones del modelo. ¿Se entiende? Esa responsabilidad de tomar una entrada del usuario y traducirla al modelo a que se actualice, lo hace un componente aparte que es el controlador. Problemas que puede tener esta arquitectura, o que es difícil de esquivar, a veces hace falta mucha práctica para lograrlo bien, pero los típicos problemas que se pueden encontrar es que hay mucho acoplamiento entre la vista del controlador, a veces no es fácil separar la vista del controlador, por una cuestión lógica, que es que la vista le presenta las opciones al usuario, entonces de alguna forma tiene que el usuario interactuar con la vista para decirle qué opción quiere y después esa opción llegar al controlador. Entonces, ¿hasta qué punto el controlador y la vista no son lo mismo? Este es el problema que menos nos interesa que tengan, o sea, que menos nos interesa que ocurra. O sea, si ocurre no nos importa tanto. Si la vista y el controlador como que tienen una relación más promiscua, no nos interesa tanto. Sí, no queremos que para nada se lleven la vista y el controlador con el modelo. O sea, que ahí no se mezclen las responsabilidades. El modelo sí. El modelo queremos que esté totalmente separado de la vista del controlador. Después, si la vista y el controlador son uno o la separación está no es muy clara, no nos va a interesar tanto. Pero sí que el modelo quede aislado de lo que es interacción del usuario y representación al usuario para desplegarle la información, ¿no? Y otro problema que puede pasar es que mucha lógica del modelo quizás vaya a parar al controlador. Esto puede pasarnos, es un problema más molesto y ahí sí nos vamos a poner un poquito más la gorra en el sentido de decir, bueno, como las acciones pasan en el controlador, también podemos resolver ciertos problemas del modelo en el controlador, como por ejemplo que determinar que por ejemplo un monstruo le puede ganar a otro, por ejemplo, no sé. Y eso por alguna razón termina en el controlador. ¿Por qué? Porque justo el ataque es algo que se triggerea desde el controlador y yo veo, ok, si el otro tiene monstruos en la banca y como tengo acceso a la vista, pues no debería pasar eso. Pero uno a veces se tiende a tentar hacerlo y la idea es que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque si no, primero que el controlador crece mucho, que no es la idea, y aparte que el modelo le estamos sacando responsabilidades. El modelo debería ser el que tenga la lógica. ¿Por qué? Porque si cambiamos el controlador el día de mañana, ya dejan de ingresar las acciones de usuario por la línea de comando y ahora ingresan por una aplicación mobile o una API o, no sé, un correo electrónico, tipo, yo quiero que el modelo sea funcionando igual. Entonces, ¿qué tiene que haber en un controlador? ¿Cómo? ¿Qué tiene que haber dentro de un controlador? El controlador tiene que poder traducir lo que ingresó el usuario a invocaciones de métodos del modelo. Pero no tiene que tener lógica de cómo se tendría que invocar ese modelo para que fluya el juego. O sea, el modelo debería poder fluir solo. Es como un pasamano, entonces. Es como un pasamano. De lo que sabe hablar el usuario o lo que le presenta la interfaz al usuario a lo que el modelo sabe hablar. Caso de eso puede ser, por ejemplo, eso de, no sé, atacar y se fija, por ejemplo, primero hace como varias llamadas a fijarse, che, tipo, pero ¿cuántos monstruos hay y todo? Si podemos delegar en que el modelo, tipo, reciba una acción que sea tal ataca tal con tal Pokémon, o sea, con tal monstruo, buenísimo. Si logramos eso, genial. A veces se hace complicado, tampoco nos vamos a poner mega puristas, pero hay que evitarlo lo más posible. O sea, que no sea el controlador o una máquina de invocar métodos y que entonces termine teniendo lógica del modelo. Que el modelo sepa resolver todas sus cosas en sí mismo. Bueno, y una pequeña mejora o una versión distinta del MVC es el MVP, que la definición del modelo para el MVC es igual, es la que tiene el estado y la lógica de negocio. La vista es casi igual, pero acá no recibe acá recibe el input del usuario para pasárselo al presentador. Es decir, la vista tiene tanto el mostrado de opciones como el consumo de opciones. Después ese consumo de opciones se lo pasa al presentador. Y el presentador es parecido al controlador, pero en vez de avisarle a la vista que simplemente se tiene que renderear, porque algo que no mostré acá es que
Esto. Actualiza el modelo y avisa a la vista que debe actualizarse. O sea, la vista tiene una flecha hacia el modelo, del cual consume información y en base a eso se muestra. Acá eliminamos la flecha que une la vista con el modelo y siempre pasa por el presentador. Entonces el presentador hace de intermediario entre los dos. O sea, si la vista quiere una información del modelo, yo se la tengo que pasar, dice el presentador. Y lo mismo si el modelo tiene que recibir actualizaciones, tienen que pasar por mí las actualizaciones. Me pasa a la vista lo que sea que ingresó el usuario, yo lo proceso o hago una traducción o algo para que el modelo lo sepa interpretar, o que sería básicamente ya saber qué métodos invocar del modelo. Y luego el camino inverso, ¿no? Las actualizaciones del modelo, yo se las pido y después recién ahí yo se las paso a la vista para decirle, vista, esto es la data nueva, mostrar la data nueva. Son diferencias sutiles, ¿eh? O sea, lo van a ver, le va a costar incluso al principio darse cuenta y no es tampoco súper claro, pero bueno, lo más importante es que el modelo siempre queda lo más desacoplado, de hecho acá queda en el último eslabón del diagrama, ¿no? Queda bien al fondo y la idea sería que no toque para nada la vista y que con el presentador mantenga una relación así de solamente me servís para invocar mis métodos como si fueses el usuario. Yo te presento la información del usuario para que vos te actualices, nada más. De vuelta, puede ocurrir algunos problemas, como porque, de vuelta, el presentador puede tener mucha lógica del modelo, esto es lo mismo que si fuese el controlador. Y otro problema es que el presentador debería conocer todas las vistas posibles. O sea, por ejemplo, si hay más de una vista, por ejemplo, está la vista de terminal, está la vista de aplicación mobile, está la vista de una aplicación de escritorio, el presentador debería saber todas las vistas que están en este momento activas y mandarle la información a todas. O interactuar con todas para decirle tipo, ok, recibo información de todas, si hay una acción tengo que estar escuchando a todas las vistas y además tengo que estar todo el tiempo pasándoles las actualizaciones. Puede ser engorroso. O sea, en ese sentido es un poquito más engorroso la parte de lidiar con múltiples vistas. Si no tienen múltiples vistas, que va a ser su caso, no van a tener este problema. O acá está un poco la diferencia entre los dos. Esto chusmelo después, lo vamos a subir. Y esto es MVVM, pero como dije, habla de bindings y eso depende mucho del framework. Igualmente los frameworks de interfaces gráficas, sobre todo de Java, los tienen, pero no nos va a interesar tanto. Acá, fíjense más en... Si hiciésemos interfaces gráficas, por ahí lo presentaría pero para interfaces por terminal, enfóquense más en lo otro, me parece más copado. De hecho dice, solución más elegante pero más compleja también. O sea y no les va a aportar mucho en este caso, porque no van a tener esa tecnología para poder hacerlo. Pero bueno, bien, lo que más nos importa básicamente es que sepan separar. Que idealmente haya 3 patas del TP. Modelo, vista y controlador o presentador, depende de lo que desean hacer, o lo que les salga más natural. Y coso. Y esto le va a ayudar también a separar las responsabilidades. Porque alguien va a poder avanzar con la vista y el controlador, o con la vista y el presentador, y otro va a poder avanzar con el modelo y viceversa. Sí. Si se muere el controlador, o sea, para el OML me llaman las flechas. No, generalmente lo modelamos separado. O sea, son diagramas separados. Nos va a interesar el diagrama del modelo más que nada. Si hacen el diagrama del presentador o del controlador y la vista, buenísimo. Pero son menos importantes. Bueno, bien. ¿Por qué? Porque el otro es el que tiene la información del juego, de la lógica de negocio, que es lo que nos importa, básicamente. Que sepan saber cómo interactúan los monstruos, cómo modelan los efectos, las cartas, los hechizos, las trampas y todo eso. Si está en ataque, defensa, un monstruo, todo eso. Los turnos. Eso es lo que nos importa más que nada. Y eso va a estar todo en el modelo, o debería estar. Bien. Eso por el lado de interfaces gráficas, interfaz de usuario. Vuelvo un segundo a los patrones de diseño. Eso que vimos igual era un patrón de diseño, un patrón más de arquitectura, en realidad, pero es un patrón. Vamos a ver 1 o 2 patrones más y después vamos a entregar los parciales. O sea, vamos a dar los patrones que nos dé hasta el tiempo de entregar los parciales. Y la clase que viene sí hacemos práctica de esto. Y ya lo vemos, pero más con todo el abanico de patrones a disposición para ir
agilizando un poco los patrones que tenemos a disposición para resolver los problemas. El otro... Después nos queda 2 clases de ejercitación. Ya no hay más temas, o sea, después de patrones ya no entran más temas. Son clases de ejercitación y después el parcial. Pero tenemos 2 semanas, o sea, perdón, 1 semana, 2 clases para ejercitar. Y ahí sí, la idea es que hacer varios ejercicios y que vayan tomando cancha de diseño y de uso de patrones. Y sobre todo que respeten los principios, ¿no? Eso sí nos vamos a poner muy, muy estrictos en el parcial. Bueno, bien. Seguimos con los patrones. Estábamos en los estructurales, ¿no? ¿Se acuerdan de los 2 anteriores que vimos estructurales? ¿Cuál? Adapter y fachada, exactamente. Que de alguna forma resuelven problemas similares, en el sentido de que pone un intermediario entre cómo interactúa un cliente con un objeto, con una parte del modelo, ¿no? Que en este caso, en una parte puede ser porque no sabe hablar la misma interfaz, entonces ponen un adaptador en el medio, o puede ser por una cuestión de simplificación de lógica para el cliente, es decir, interactúo con una sola clase y simplifico las responsabilidades del cliente. Bueno, este patrón decorator va por otro lado, es más una cuestión de cómo organizar el código, de cómo componer código, sobre todo de una manera dinámica, y es súper útil. Este y el que vamos a ver lo van a usar muchísimo, yo creo. Arranquemos por este, que es un poco más complicado, pero la idea es... Muchas veces vamos a necesitar extender dinámicamente el comportamiento de una clase. ¿Por qué? De un objeto. No de una clase, de un objeto. ¿Por qué? Porque es así, o sea, porque básicamente los objetos van modificando su comportamiento con el tiempo. Por ejemplo, un personaje de un juego que jueguen no es lo mismo en el nivel 1 que no es lo mismo en el nivel 20. O mismo, no es lo mismo si tiene tales equipamientos puestos que si tiene otras cosas. O si es una evolución o lo que sea. O si está bajo cierto efecto, o si está, por ahí se comporta distinto. Entonces, el comportamiento de ese objeto base, que es el personaje, se va a ver modificado temporalmente o permanentemente por alguna modificación, ¿no? Bueno, esas modificaciones a veces son complicadas de modelar. Una forma de resolverlo, de hacer eso como que el comportamiento vaya cambiando conforme vaya pasando el transcurso del programa o la ejecución vaya avanzando, una forma de hacerlo es con el patrón decorator, donde la idea es, voy decorando el objeto, se dice decorator porque voy como agregándole cosas encima, es como que yo me voy poniendo ropa encima y me voy sumando stats, ¿no? Cada vez que me pongo algo encima. Sigo siendo Nacho, pero tengo más stats porque tengo ropa encima, ¿no? Es como en el GTA, no sé, ganás respect por usar, no sé, tatuaje de tumbero, no tengo ni idea, algo así. Pero bueno, no es fácil hacerlo. Entonces acá me proponen una solución que es, y sobre todo no es fácil hacerlo siguiendo los principios, ¿no? Porque todo eso que es dinámico es muy difícil de hacerlo sin condicionales, obviamente. Sin decir, che, si tengo aplicado tal campera, tipo, entonces eso ya es un if. O sea, ya no nos gustan los if. Me va a romper open close, principalmente. Y además también, a la larga, me va a terminar generando mucha responsabilidad sobre una determinada clase. No me gusta separar las responsabilidades en distintas clases. Por ejemplo, acá me dice, parto de un bote, pero yo puedo querer tener un bote con megáfono, un bote con un motor más cheto o con nitro, y yo sigo teniendo un bote que en realidad andaba y podía, no sé, tenía una sirena, pero le puedo poner una sirena más cheta o le puedo poner un motor más piola y va a ser un mejor bote, pero sigue siendo un bote, básicamente. Entonces, lo que me plantea acá, bueno, esto es el tema de la pilcha, me propone modelar los objetos como decoradores. Yo tengo un objeto base y después voy modelando objetos arriba sobre los cuales yo voy a disfrazar el objeto base y yo voy a seguir interactuando con el objeto nuevo como si fuese el objeto base. Pero es un objeto nuevo. Pero maneja la misma interfaz, entonces es como si yo tratase con el objeto base. Y a mí no me importa si se trata del objeto base o del objeto tuneado, porque es un objeto del mismo tipo, a fin de cuentas. Esto lo vamos a ver más fácil con el diagrama de clase. El diagrama de clase es básicamente, yo tengo una interfaz componente
que si se fijan, el cliente siempre interactúa con un componente. O sea, no me interesa si es un bote con un montón de perks, o si es una persona con, o un personaje con 1000 stats, o 1000 add-ons, o lo que sea, o si es una app con plugins, o lo que sea. Siempre voy a interactuar con un objeto que es de un cierto tipo, que parte de una base. Después, si es eso, con más cosas, no me importa. Yo siempre interactúo con ese componente como si fuese el componente. Ahora bien, el componente es una interfaz o una clase abstracta, acá lo pone como una interfaz, y tienes un método ejecutar. O, si fuese un personaje, sería atacar, o usar, o lo que sea. Y de acá se derivan dos clases concretas que implementan o heredan de esta. Implementa el componente concreto y el decorador. Y un decorador. Que si se fijan, los dos son de tipo componente. Entonces yo puedo interactuar con un decorador como si fuese el componente y puedo interactuar con la base, con el componente concreto como si fuese el componente también. Pero ¿qué pasa? Si se fijan acá, el decorator lo que va a hacer es rapea, o sea, es como que son varias capas que rodean a un componente que siempre va a terminar siendo el componente concreto, porque siempre voy a terminar teniendo que tener un componente concreto a la larga. Lo que le agrego son varias capas de decoración. Es como si fuese un modelo de cebolla. Como que yo parto de, no sé, esto. Tengo mi PJ acá y digo, bueno, este es mi personaje base. Yo tranquilamente podría interactuar directamente con el personaje, porque tiene la interfaz que me permite, no sé, tipo atacar, cualquier cosa. Después, si este personaje tenía una capa extra que es el decorador 1, bueno, este sigue teniendo la misma interfaz, porque el decorador extiende la interfaz también, implementa la interfaz. Entonces tiene el execute, o el atacar, o lo que sea. Y a su vez, no solamente el decorador puede rodear a un personaje base, a una clase concreta, o al componente concreto, que es el que siempre tiene que estar al fondo, en el root de la decoración, sino que puede englobar otro decorador. Acá tengo un decorador 2, un decorador que, si se fijan, rapea un componente puede ser otro decorador, o una clase concreta, o el componente concreto, y así puede ser la cadena internamente. Entonces voy agregando capas de complejidad a cada cosa. Esto es súper útil porque me permite algo que tiene una lógica base, que con esta lógica base yo ya me arreglo, pero lo puedo ir tuneando y le puedo ir agregando cosas. Por ejemplo, ¿qué puede ir ahí? ¿Qué caso típico de programación me se me ocurre que puede ir ahí? Déjame pensar un segundo. Bueno, lo del personaje, porque siempre hablamos en términos de juegos, quiero llevarlo como algo más algorítmico o algo que por ahí conozcan. Bueno, hay una cosa que es muy común, por ahí ustedes no lo van a ver tanto o no lo vieron todavía, pero existen los readers, o sea, como para leer un archivo. Esto es un reader, o sea, lo que sería la interfaz es la interfaz reader. Bueno, reader. Esto es interface. Que básicamente esto lo que me permite es, tiene un método que es tipo leer un archivo, ¿no? Pero a veces yo no quiero leer todo un archivo en memoria porque me quedo sin memoria. Entonces le agrego una capa por fuera que la llamo tipo buffering o tipo buffer reader. Buffer reader. Entonces acá se le da el concrete reader, que esto sería como el de acá le da el reader concreto, que es el que sabe leer del file system. Y después puede haber otro que lea también de acá, que lo que hace es me va dando de a poco del archivo, cosa que no me escupa todo de una. Por ejemplo, esto puede ser que me diga tipo read line o lo que sea, o que lo vaya cacheando. Eso también, para cachear también se sirve bastante, o se me ocurre ese caso. Acá tenemos un buffer reader.
Y básicamente yo voy a cualquiera de los dos, le voy a decir, los dos van a implementar el método read. Yo podría usar directamente el read del concrete reader. Pero ¿qué pasa? Si estoy justo lidiando con un archivo grande, por ahí tengo riesgo a que me quede sin memoria. En cambio este tiene alguna lógica extra que hace que invoca al read al del reader, pero hace cierta lógica previa para que, por ejemplo, no se libera memoria antes o lo que sea, o va limpiando memoria de la vieja en algún caso, algo así, por ejemplo. O sea que se utilizaría buffer, no el reader. Sí. No, o sea, vos lo puedes usar también, o sea, lo podrías usar. Si vos decís que no te interesa el buffer, podrás usarlo sin buffer. Claro. De hecho, puede ser que el buffer tenga algún problema adicional, como que tenga, pero si te baja de performance. Si uso directamente no estaría usando el wrapper, justamente. Claro, bueno, depende del caso, pero es como que yo podría usar el reader solo, pero si en algún momento necesito tener una lógica más compleja o lo que sea, uso lo decoro para que evito tener esos problemas. O lo hago un poquito más, robusto. Por ahí el writer era un mejor caso. Tipo el writer en realidad yo le paso el map y eso y lo va como escribiendo de a ratos. Eso también podría haber sido. Que la lógica de escribirlo de a poco o escribirlo en distintos archivos también podría ser, o ir escupiendo en distintos lados, no solamente en un archivo, podría ser que lo rapee para que haga otras cosas además de escribirlo. Por ejemplo, otra cosa que podría ser hex reader o en realidad sí, hex reader por ejemplo puede ser. Que en realidad, por ejemplo, si yo quiero leer archivos, esto es un lector de archivos de texto. Pero si yo quiero leer archivos de texto para interpretarlo como, yo quiero leer archivos binarios, pero interpretarlos como texto, podría ser que este lea los caracteres y sepa interpretar esos caracteres como archivos como un binario, ¿se entiende? O hacer la traducción de si son caracteres encodeados, después hacer la conversión a los caracteres. Entonces esto ya me va a escupir el resultado desencodeado o pasado a binario, lo que sea que sea real, ¿no? Es como una lógica extra sobre lo que hace el reader. Entonces en ese caso, si yo se puede interactuar con archivos en binario o encodeados, le agrego un decoder o algo reader que entonces lee y después lo transforma. Entonces lo que me da a mí, cuando yo interactúo y le digo read, me va a dar tipo el resultado final. Después de haber hecho toda la lógica, hacer la lógica de este y de este. Que a veces es un post-order y a veces es un pre-order. A veces se ejecuta primero el de este y después el de, o sea, el de va como ejecutando hacia arriba y a veces va ejecutando hacia abajo. O sea, eso depende mucho de cómo implementemos el decorator. Si las acciones se ejecutan desde las capas más de afuera hacia adentro o si desde las capas más de adentro hacia afuera. Es básicamente como invocar en un recorrido de árbol, que es primero invoco el del hijo y después invoco el de los padres. Sí. Sí, vos. No entendí, o sea, el buffer reader usa la función de read del concreto o implementa su propia función de read. No, implementa su propia función de read. Cada uno implementa lo que dice la interfaz. O sea, la interfaz declara un método y cada uno lo tiene que implementar. Y lo que va a hacer en realidad, o sea, el read de los decorators, estos son tipo decorators, ¿no? Estos heredan a su vez en realidad no heredan directo del reader, sino que heredan de una clase decorator reader. Esto es así, y a su vez estos heredan de esto. Entonces, ese sería el concrete decorator que se ve. este es el complete decorator. O sea, estos son los complete decorators. Claro, estos son los complete decorators y este es el base decorator, que es una clase abstracta acá. Y si se fijan, se compone de un componente. Un componente puede ser u otro decorator o el concrete reader en este caso. ¿Se entiende más o menos o es difícil o sea, es difícil igual, Me parece que el otro es, también no sé para mí, para agregar comportamiento dinámico, pero es más accesible porque se va a ver muy parecido a una estructura de datos que ustedes ya conocen y nos han infinitas veces,
Con lo cual se hace más sencillo. Pero o sea, esto está bueno para pensarlo en el sentido de voy agregando capas sobre un objeto base y le voy agregando comportamiento. ¿Qué comportamiento sea o qué sea lo que hace el base y lo que hace después? Depende mucho del problema. Eso puede ser un personaje de un juego, puede ser un escritor o lector de archivos, puede ser que sea un sistema de notificaciones y yo le agrego tipo, bueno, la notificación base es una notificación por mail, pero le agrego una capa de arriba que sea aparte de notificar por mail, notifica por WhatsApp. Y aparte de notificar por WhatsApp, notifica por cosas. Entonces, a este lo llamamos como notificar y después todas las capas van a ejecutar la lógica que tengan encima. Entonces yo tengo un notificador, no me importa si es overpower o no, puede ser el base, pero yo le llamo al componente, le digo, hace tu acción y va a hacer todas las acciones pero de todos los anteriores. ¿Se entiende? Un poco de esa idea. Bueno, igual creo que el caso justo que vamos a ver después con el otro patrón es justamente el caso de las notificaciones. Bueno, este es el otro diagrama del tema del decorator. Este es del libro viejo. Esto es de la página de Refactoring Guru. Este es del libro original, el del Gamma. Sí. Que está raro porque encima la herencia la hacen con esta flecha extraña. Pero bueno, porque es un libro viejo. Bueno. ¿Cómo? Son las 9. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver el último patrón de hoy que es muy hermano del decorator. Es muy hermano porque digo, busca hacer lo mismo. Busca dinámicamente, o sea, en tiempo de ejecución. Porque es importante esto. Esto les puedo ir a... ¿Por qué digo que es en tiempo de ejecución? Porque yo puedo crear, en algún momento del código digo reader. Reader. Le digo myReader es igual a mi concrete reader, ¿no? Mi cReader. Me faltó el new. Y no sé, recibe algún parámetro, un path en un archivo. Yo puedo dejarlo así, o puede ser que en algún momento del código, más adelante, diga myReader es igual a myReader es igual, o myReader 2, vamos a hacer un nuevo reader, un segundo reader, add reader, y esto es igual a buffer o hex reader o lo que sea. Vamos a hacer hex reader, new hex reader, y este va a recibir como parámetro el otro reader, el que va a decorar, que en este caso será myReader. Yo podría hacer un tercer reader que decore a este o a este, y este en este caso va a tener dos capas además de la base, este va a tener una sola capa, ¿no? Y después en algún momento del código yo decido si, no sé, en algún momento hago no sé, tengo un map o lo que sea, y digo data o reader, o sea, puedo decir myReader punto read y le paso cualquier cosa, le paso alguna cosa que me lo guarde en ser data, digo data, no sé, list, algo, data, igual a esto, que sería lo mismo que si yo hiciese en vez de myReader, podría ser también addReader, y sería exactamente lo mismo. Lo único que cambiar es cómo lea esa data, cómo la lea o cómo la manipule previamente a dármela como una lista de data o algo del estilo, ¿se entiende? O sea, yo interactúo con cualquiera de los dos como si fuese lo mismo, pero este tiene una lógica extra que el base no tenía. Pero depende del caso, yo puedo decidir usar uno u otro. ¿Se entiende un poco eso? Sí. Espero más o menos se entienda. Pero es un poco eso, como que con el fluido del código yo puedo ir sumándole más lógica a este, que puede sumarse por temas de configuración o de lo que sea, y usarlo y hacer la lectura con el que está más poderoso, no, o incluso ir sacándole poderes o lo que sea, claro. Poderes o funcionalidad, sí. El TXT entonces usa el myReader. Claro, sí. Y ahí como aparece en el
Porque nunca va a pasar. O sea, vos no llamás a toda la cadena de readers. O sea, cada capa interactúa con la capa inmediatamente abajo. No interactúa con la capa de abajo y la de abajo. O sea, de acá, esta capa de acá, la segunda no va a interactuar con esta. Interactúa con la segunda, con la del medio. Entonces ahí no vas a tener A punto B punto C. Siempre vas a tener al atributo. Y este al atributo. Ahí no rompes el principio ese de meter. Aparte, Sí. vas agregando funcionalidad, No, pero podría darse el caso que dice él, pero justamente si hacemos eso estamos rompiendo el principio, porque a mí me interesa que la capa interactúe con lo que está dentro, que no le importe si es otro decorator o si es otra cosa, o sea, que pueda haber una capa, infinita cantidad de capas sin comportándose igual. Si vas a hacer el A.B.C, lo que estás medio atándote a que haya dos capas, o tres, o lo que sea. La idea es que sea una sola y bueno, se vaya haciendo recursivo. De esto el llamado de esto es recursivo. O es a lo sumo. No, sí es recursivo, porque vos llamás al read del anterior y medio que se arma una cadena, un stack trace, o sea, algo así. Sí. ¿Cómo interactúa? Fíjate en la ejecución, dice, bueno, ahí fíjate que hace algo parecido a lo que dice yo. Bueno, no se ve nada, pero. No. A ver si puedo hacer. ¿Ves? Ahí crea el concrete component, que en este caso es el concrete reader o lo que sea, crea dos decorators. El primero rapea al concrete y el otro rapea al otro. O sea, tiene tres capas al final. Tiene la base y dos capas más. Y al último decorador que rapea a los otros dos, le dice ejecutate. Y entonces va a hacer que cuando se ejecute, si es un decorator, el decorator, su lógica va a ser ejecutar lo de la clase padre, que la clase padre va a decir ejecutar lo que diga mi rapi, o sea, lo que yo rapeo, o sea, lo que estoy rapeando, y además hace un extra. ¿Qué es lo que digo? El extra también puede estar arriba y después invocas a lo que hace tu hijo, o sea, el que estás rapeando. Eso depende mucho del tipo de decorator que estés haciendo, pero va a ser un poco eso. O sea, el código de este execute va a ser en algún momento el llamado a lo que sea que rapea y después hace su lógica. O sea que en el ejemplo de los readers, el buffer reader siempre va a almacenar todo el archivo de memoria, sería. No. O sea, va a esperar a que leas todo y después te va a devolver todo junto, por ejemplo. O bueno, en el caso depende de lo que sea. O sea, yo de hecho lo planteé al revés, tiene más sentido en el caso que digo ahora. Que vos vas leyendo línea por línea, te lo escupe y te va devolviendo el resultado. Este te va a devolver, por ahí si le decís read, te lee una línea, en cambio el otro te puede decir, no, yo te vuelvo todo el archivo junto. O sea, hace todas las llamadas de read que este considere y después el otro te lo devuelve junto, ¿se entiende? Algo del estilo. Puede ser ese el comportamiento, puede ser otro, puede ser que haga lo de la conversión a hexadecimal, si está en un cierto formato u otro, puede ser que haga una transformación, puede ser que haga un filtrado, lo que sea. Tipo que te elimine repetidos, por ejemplo, te devuelve la data pero sin repetidos, entonces te dice unique reader. Entonces todo lo que encuentra repetido te lo filtra, entonces no te devuelve la data repetida, algo del estilo. La lógica extra que agrega, no importa, depende del caso, pero sí que se ejecuta la lógica base y la lógica extra que añade. De hecho se podría hacer como una especie de map filter con este esquema, con decorators, o sea vos vas decorando una invocación sobre una cosa inicial que es tipo un objeto tipo map o lo que sea. O una lista, una colección. Pero bueno, vamos rápido antes de que nos quedemos tiempo sin para los parciales. Vamos a ver este que es muy parecido en el sentido de que agrega comportamiento dinámico. Pero en este caso dice, tenemos muchos objetos en una estructura tipo árbol. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos acá... bueno, no me gusta cómo está el ejemplo este. Pero básicamente dice, che, yo tengo así como dije que esto es recursivo, esto también es recursivo, en el sentido de que hay una clase que engloba cosas y ejecuta a todos los hijos que tiene, sobre todos los hijos que tiene, ejecuta su lógica y después ejecuta la de arriba. ¿Qué es básicamente eso? O sea, ¿qué cosa que ya vieron conocen que hace eso? ¿Un qué? Un recorrido de árbol, una iteración de un árbol,
el apply que conocen o el ejecutar, no me acuerdo si tenían un iterador interno del árbol que le pasan una función que ejecuta. Bueno, en este caso no le pasan una función que ejecuta, sino que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es como un árbol que sabe hacer responsabilidades y opera con esos resultados. Por ejemplo, estoy pensando, un árbol de cosas. Bueno, un árbol de operaciones matemáticas. Creo que el ejemplo de hecho es ese. Un árbol de operaciones matemáticas. Yo tengo una abstracción que es operación matemática, algo parecido a lo que vieron en el ejemplo para la calculadora, el ejemplo de la calculadora para el de escala, que estaba hecho con case classes, no eran objetos, pero es un poco la misma idea. Que básicamente ustedes tienen la interfaz operación matemática que le dicen aplicate o resolvete, y después cada uno puede ser que eso se componga de varias operaciones, y a su vez esas operaciones se componen de otras porque son paréntesis y cosas así. Entonces vos tenés como un armado medio de árbol de cosas que son lo mismo, o sea, son operaciones matemáticas. Entonces a todos les puedo pedir que se resuelvan. Entonces cuando vos le pedís que se resuelva al nodo raíz, resuelve todo lo de abajo y después resuelve. ¿Se entiende? Te devuelve el resultado de resolver todo lo de abajo. Es muy parecido al de decorator en el sentido que vos vas armando la lógica incrementalmente. En este caso le incrementás agregando nodos al árbol o armando el árbol. ¿Se entiende? Es un poco eso. Estableces una jerarquía de operaciones, se ejecuta en ese orden y el resultado te lo da. Es un poco esa la idea. Pero básicamente el código va a ser recorrer un árbol, sobre todo los elementos que tiene la clase, va a ir recorriendo y aplicando los execute de cada uno. Por ejemplo acá, la estructura es esta. Tenés un componente que de vuelta, el componente vos interactúas con un componente que no te importa si es compuesto o si es simple. Si es compuesto quiere decir que está compuesto de otros componentes, ¿no? Que es una estructura más de un árbol. Si es otro es un nodo concreto, o sea es un nodo solo. Ahora no te importa si estás interactuando con un nodo solo o con un árbol. Vos interactúas con el nodo, o sea como si fuese un árbol o como si fuese un hijo también. Entonces puede ser que te encuentres con una hoja, entonces vas a ejecutar solo lo que dice la hoja, o si justo era un árbol, bueno, el árbol lo que se va a hacer es encargar de ejecutar para todos sus hijos el execute, de hecho dice delegate all child components, y va a devolver el resultado. O sea, puede ser una de las dos, o que te encuentres con un nodo worker, que es el hijo, que es el que sabe hacer las cosas, o este que va a ir englobando llamadas a varios hijos y junta el resultado de alguna manera. Este lo que hace es agrupa y une los resultados cuando hace el execute, y este simplemente hace el execute de una tarea específica o de una acción concreta. Y a este, si se fijan, le puede ir agregando componentes, sacando componentes, y le puedes obviamente pedir el listado de hijos que tiene. Sí. O sea, sería que los hijos hagan las acciones. Claro, sí. Este lo que se tiene que encargar nomás es de. O sea, puede hacer lógica, no digo que no. Depende de la implementación. Puede ser que tenga lógica, pero primordialmente lo que tiene que hacer es tener hijos, o sea, agrupar a los hijos y de alguna forma saber interpretar todos los resultados de los hijos y unirlos para devolver un resultado común. Que igual siempre el resultado va a ser común porque, por ejemplo, el execute tiene que tener un tipo de retorno. Entonces, si el tipo de retorno es un int y eso es una operación matemática, bueno, de alguna forma saben interpretar las operaciones matemáticas. Sí, bueno, todos devuelven un int o todos devuelven un resal y saben interpretar con cada uno. Depende mucho el caso, también. No va a ser siempre igual. Pero más o menos la estructura, el problema se presenta así. Son problemas que se van componiendo con el tiempo. Y depende mucho de la configuración y todo. Esto, ¿sabes dónde lo vimos mucho? Estaba pensando en el TP de Pokémon. ¿En qué parte? El TP de Pokémon un poco funcionaba en el sentido de, creo que cuando dieron los efectos, si estaba paralizado y eso, también se podía hacer con Decorator, pero el Decorator es más difícil de modificar porque es más difícil sacar una capa interna. O sea, siempre tenés que sacar la capa de arriba, es como medio como una cola, o una fila. Siempre sacas la capa de arriba porque es muy difícil sacar una capa de medio. En cambio con Composite es más fácil sacar una capa porque la sacás de una lista, básicamente. Bueno, con eso. Ah, mira, este ejemplo está bueno. Este ejemplo está bárbaro. Y con esto sí, ya terminamos. Total, quedan 15 minutos y quedan de parciales para ver. Solamente quedan los parciales, así que no pasa nada. Nadie vino a ver los parciales aparte. Bueno, este ejemplo está bárbaro. De hecho, si diésemos interfaces gráficas, se recontrapresentaría. Fíjense que tenemos la clase abstracta gráfico, que el gráfico lo que sabe hacer es, lo que sabe hacer que es dibujarse,
O le puedo agregar un gráfico o remover el gráfico. O sea, el graphic es la clase padre, ¿no? La clase composite. Lo que en este caso sería el composite. Pero todos tienen el draw. O sea, todos en realidad heredan de una clase o una interfaz que es drawable, o sea, drawable, ¿sí? O sea, acá no está especificada, pero todos heredan de una clase drawable. Esto es drawable. Que obviamente que método va a tener draw. Entonces todos estos heredan, esto puede ser una interfaz, por ejemplo, todos estos heredan de drawable, todos. O sea, o puede haber un elemento concreto que no sea un composite. Por ejemplo, estos son elementos concretos, no son composite. O sea, una línea no se compone de otros elementos. En cambio, un gráfico sí, o un canvas, o un div. ¿Alguno programó una HTML? Bueno, la HTML o un div puede tener más elementos adentro. Hoy no lo vieron en XML, en XML tenían varios elementos. O sea, pero también hay algunos que no van a tener elementos adentro. Son clases terminales, son tipos nodos terminales. El line, el rectángulo y el text son nodos terminales, no pueden estar compuestos de más componentes. Pero los gráficos o las imágenes o los contenedores o esas cosas sí se componen de otras cosas. Entonces cuando yo le digo al gráfico que tiene una línea, un rectángulo, un texto, le digo dibujate, va a dibujar cada uno de estos y le digo decir a la imagen que se rendee y la imagen a su vez tiene cosas adentro, entonces la imagen le va a decir a cada uno de sus hijos que se grafiquen. ¿Entiendes? Es como una cadena. Tenemos el principal, el nodo principal, que es como la ventana entera. La ventana tiene, no sé, 3 columnas, que son clases así contenedoras. Las 3 columnas a su vez tienen hijos, y así se va como diciendo las responsabilidades, como vos dibujate, vos dibujate, vos dibujate. Y eso va a generar un resultado. ¿Se entiende? Un poco esa es la idea. Bueno, todo ese ejemplo, bueno, acá está de hecho el ejemplo de implementación. Dice, el ejemplo de implementación es muy fácil, dice, para cada uno, o sea, el draw de la picture o del gráfico va a ser para cada gráfico que tenga, o sea, para cada elemento que tenga, dibujate. Para cada drawable. Supónganse acá dice drawable, en vez de for each drawable, dibujate. Y el add va a ser tipo agregar un nuevo gráfico a la lista. Porque en el Gamma no suele usar interfaces, pero debería, en este caso queda mejor, sí. Sí. El Gamma tiene sus años, es del 94. ¿94? Sí. Bueno. ¿Qué iba a decir antes? ¿Existían las interfaces del 94? Sí, creo que sí. Va, puede ser que no, igual. No, en ese libro no tiende a usar interfaces, pero es como la base de los patrones. Por eso está más copado el nuevo. Bueno, paren, quédense sentados, vamos a seguir llamando ordenadamente. No, igual les decimos... Ah, ¿la nota? No, errores comunes. Ah, está bien. Bueno, antes de dar el resultado, Fede va a dar un pequeño listado de errores comunes que encontramos, más que nada para que lo sepan aplicar al recuperatorio, los que tengan que ir al recuperatorio, o al final. Hubo un par que estuvieron en varios parciales. Sí. ¿Querés que abra acá los criterios o los anotaste en una hoja? No, Twitter no. No, pero para mencionar. Donde encontramos más dificultad es el de programación lógica, eso coincidimos todos.